En el video pasado explicamos algunos asuntos generales relacionados con las formas de discriminación laboral. En este video explicaremos en detalle las formas de discriminación desde la selección del personal, condiciones laborales y el proceso de despido. Hola a todos, yo soy Jefferson Mahoney y mi compañero Jonathan Arana, Julio Zúñiga, de Empleos Sin Fronteras. Comenzaremos con las formas de discriminación en el proceso de la selección del personal. Como primer punto hablaremos de la dificultad en la documentación. Según una noticia del Comercio, Migraciones ha enfatizado la importancia de contar con documentos que acrediten la situación regular en el Perú. Esto es esencial para que los ciudadanos extranjeros puedan acceder a servicios tanto en el sector privado como en el sector público. Estos documentos les permiten abrir cuentas bancarias, obtener empleo formal, tramitar licencia de conducir, contribuir al sistema de seguridad social, obtener registro único de contribuyentes, RUC, emprender negocios y validar sus títulos profesionales, entre muchas otras ventajas. Tener estos documentos en regla es crucial para su integración y bienestar en el país. Sin embargo, la situación se torna complicada para aquellos ciudadanos extranjeros que permanecen en el país en condición irregular. Esto precariza sus condiciones de vida y los coloca en una posición vulnerable. Al carecer de la documentación necesaria, su capacidad de emprender se ve limitada y están en riesgos de ser explotados laboralmente o convertirse en víctimas de la trata de personas, la delincuencia y el crimen organizado. Además, obtener documentos como el permiso temporal de permanencia, CPP, implica un proceso largo y complejo, lo que tiene un gran impacto en la situación de la población venezolana en el país. Y para complicar aún más las cosas, la vigencia de esta documentación solo es de 2 años, lo que significa que deben repetir este proceso en el futuro. Como segundo punto, quiero hablar de la discriminación en los anuncios laborales que excluye explícita e implícitamente a ciertos grupos. Un estudio realizado por Freyer y su equipo reveló que muchos empleadores consideran que los clientes preferirían no ser atendidos por personal de nacionalidad venezolana. Esto ha llevado a restringir el acceso a puestos de trabajo, lo que a menudo se refleja en anuncios de trabajos que excluyen explícitamente a esta población. Esta forma de discriminación también se manifiesta de manera implícita cuando se exige a los solicitantes presentar un documento nacional de identidad y título profesional peruano. En algunos casos se requiere experiencia laboral en Perú como un requisito indispensable para postular a ciertos puestos. Esta discriminación en el proceso de selección laboral es profundamente perjudicial para la integración y el bienestar de los migrantes venezolanos y otros grupos en el país. Limita sus oportunidades de empleo y perpetúa la desigualdad. Formas de discriminación desde las condiciones laborales. En primer lugar, quiero hablar de la investigación realizada por Botelo en el 2021, que reveló una marcada desigualdad salarial entre la población local y los migrantes venezolanos recién llegados. Esta brecha puede oscilar entre el 14% y un 42% del valor del salario mínimo. Es fundamental entender que esta disparidad salarial tiene profundas implicancias. En el Perú, el salario mínimo está establecido en 1.025 soles, según el Decreto Supremo 003-2022-TR. Sin embargo, la investigación de Sosa y compañeros en el año 2022 destaca que muchos trabajadores migrantes venezolanos reciben salarios por debajo del mínimo vital. Esto se debe a varios factores, incluyendo la informalidad y el temor a ser despedido. La informalidad laboral y su falta de protección para los trabajadores migrantes son un problema significativo. Los trabajadores migrantes a menudo se encuentran en situación de precariedad desde que tienen que aceptar salarios inferiores al mínimo vital por temor a estar desempleados. En segundo lugar, quiero abordar la investigación que pone de manifiesto la falta de beneficios laborales para los trabajadores migrantes en el Perú. Este es un asunto de gran preocupación para todos que debemos de comprender mejor. En este contexto, la Ley 27735 establece claramente el derecho de todos de los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, a recibir gratificación legalmente por fiestas patrias y Navidad. Sin embargo, según un estudio de Sosa y compañeros en el año 2022, actualmente en el Perú, muchos de los trabajadores migrantes no pueden disfrutar de estos beneficios
debido a la carencia de la celebración de contratos laborales formales. Esta privación de beneficios laborales se extiende aún más al derecho de seguro de salud, establecido por la Ley 26790, dado que la mayoría de los trabajadores migrantes son contratados de manera informal. No pueden acceder al seguro social. Esto significa que carecen de protección de salud esencial que debería ser un derecho básico. Además, esta falta de reconocimiento laboral también afecta el derecho al descanso vacacional, como lo establece el decreto legislativo número 713. Esto es fundamental para el bienestar de los trabajadores y su calidad de vida, y su privación es una cuestión que debe abordarse con seriedad. En este tercer aspecto, la falta de reconocimiento de los empleadores hacia los títulos académicos y la experiencia laboral de los trabajadores venezolanos en su país de origen se traduce en desafíos significativos. Muchos trabajadores venezolanos se ven forzados a aceptar empleos que no requieren experiencia o cualificaciones específicas, como aquellos en el sector de servicios, construcción o comercio informal. Esto es a menudo resultado de la discriminación laboral y la falta de valoración de su educación y experiencia previa. Un ejemplo que ilustra este punto es lo que sucedió en el gobierno regional de Cusco en mayo de 2019. Según un informe del comercio, se aprobó una ordenanza que sanciona a las empresas que despiden a cusqueños para contratar extranjeros en condiciones precarias y de subempleo. A pesar de que los trabajadores venezolanos puedan tener la capacidad y cualificaciones necesarias para ciertos puestos, esta preferencia por ciudadanos peruanos sigue siendo una barrera significativa para su avance en el mercado laboral. Es importante reconocer que todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, merecen igualdad de oportunidades y un trato justo. Como comunidad, debemos abogar por cambios en las políticas y percepciones que promuevan la inclusión y la igualdad. En cuarto lugar, quiero destacar una investigación realizada por Pauper en 2019 que reveló datos impactantes sobre las horas de trabajo de los migrantes en Perú. Según los resultados de este estudio, se encontró que el 53,2% de los trabajadores migrantes extranjeros están trabajando más allá de las horas máximas legales. Esto es una preocupación seria, ya que puede llevar a la explotación laboral y al agotamiento de los trabajadores. Además, un 44% de esos trabajadores migrantes reportan que no tienen un horario de salida claramente definido. Esto significa que en muchos casos no pueden planificar su tiempo fuera del trabajo y están sujetos a las demandas cambiantes de sus empleadores. Lo más alarmante es que un pequeño pero significativo grupo de 2,8% de encuestados señalan que sus empleadores no respetan en absoluto el horario de trabajo. Esta situación puede dejar a los trabajadores vulnerables a represalias o la no ratificación de su empleo, lo que crea un entorno laboral inestable y preocupante. Formas de discriminación en el proceso de despido. Por un lado, tenemos los despidos arbitrarios. Según el doctor Alvites, un destacado abogado especialista en temas jurídicos, muchos empleadores han optado por prácticas discriminatorias en relación a la nacionalidad y remuneración de los trabajadores. Esto ha tenido un impacto desproporcionado en los trabajadores de nacionalidad extranjera, particularmente aquellos de nacionalidad venezolana. Una de las principales razones detrás de esta situación es que muchos de estos trabajadores tienen contratos verbales. Cuando se enfrentan a un despido injustificado, se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ya que carecen de evidencia documental para respaldar sus denuncias y reclamar los derechos laborales que les corresponden. Estos son algunos de los testimonios de aquellos que han experimentado estas situaciones en carne propia. Una venezolana compartió: a ninguno nos han dado contrato. De hecho, hace poco fue alguien de la ciudad a revisar en el restaurante y me dijeron escóndete, porque obviamente piden el contrato. Iban a decir ella está ilegal y eso que yo ya tengo mi PTP, pero para evitar eso me dijeron escóndete, que no te vean. Tengo entendido que a ninguno le dan beneficios, ninguno. Hay gente que dice que en Navidad les dan una bonificación o en junio. Los venezolanos ni soñamos con bonificaciones. Nadie nos va a dar nada. Este testimonio es una muestra de inseguridad laboral a la que se enfrentan muchos inmigrantes venezolanos en el país. La falta de contratos laborales formales no solo limita sus derechos, sino que también los hace vulnerables a situaciones de explotación y abuso en el lugar de trabajo.
Además, otro testimonio de un trabajador venezolano refleja una realidad preocupante. Dijo, te podríamos contratar, pero como te digo, si es que tenemos un peruano que puede hacer esa función, nosotros preferiremos al peruano. Tendrá que tener una característica que nosotros no la vamos a encontrar aquí para poderlos contratar del extranjero. Ese tipo de actitudes discriminatorias contribuye a la exclusión y limita las oportunidades de empleo para los trabajadores venezolanos, a pesar de sus capacidades y experiencias. Es fundamental que como sociedad trabajemos juntos para promover la igualdad en el trabajo y garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, reciban un trato justo y equitativo en el lugar de trabajo. Quédate en sintonía del canal porque subiremos más contenido relacionado a este problema. No olvides de suscribirte si te gusta el contenido. Dale like y comparte si te gustó nuestro contenido. Chao. Chao.